Bueno, el procedimiento para construir una tabla de frecuencia por intervalos. Los pasos a seguir. El primero, tienen que calcular el recorrido rango, R. ¿Qué significa? Es la diferencia entre el valor o dato máximo menos el valor menor de la muestra. ¿Ya? 2. Cantidad de intervalos, C sub i. Bueno, es igual a 1 más 3.3 multiplicando por el logaritmo de n. Recordemos que n es el tamaño de la muestra. Esta es la llamada fórmula de Sturges, que en el apunte en la pizarra virtual está indicado, para que ustedes lo vean. Y 3, la amplitud del intervalo, simbolizado por la letra A, corresponde al cociente entre el rango dividido por la cantidad de intervalos. Todo lo anterior tenemos que considerar el caso del n, el tamaño de la muestra y C sub i se redondea a un entero simple. Me explico. Si C sub i es 6,28, que la cantidad de intervalos se redondea a 6. Si es 6,5, 6,6, 6,7, se redondea a 7. En el caso de la amplitud se redondea por exceso, de acuerdo al número de decimales que tienen los datos. Dicho valor, el de la amplitud, A, dependerá de la cantidad de lugares decimales de los datos originales, que serán agrupados en la tabla de frecuencias. En la clase, en la pizarra virtual, eso está indicado claramente, estimados alumnos. Ejemplo del dato original, ejemplo del valor de A y el tipo de redondeo. Bueno, voy a explicar ahora esto con un ejemplo, cuando la variable es cuantitativa y discreta y cuando es continua. Dos tipos de ejemplos les va a quedar súper claro. Los paso a explicar ahorita. Estimados alumnos, con respecto a las características de la tabla de distribución de frecuencia por intervalo, tenemos la siguiente. Sabemos que la suma de la frecuencia absoluta es igual a n, al tamaño de la muestra. La suma de las frecuencias relativas, que vienen por forma de decimal, sabemos que es igual a 1. Y el valor acumulado de la frecuencia absoluta es igual al tamaño de la muestra, a n. Con respecto a la marca de clase, diremos que es la semisuma del promedio de los límites inferior, superior, dividido en 2. Y la amplitud del intervalo, que lo voy a pasar a explicar con un ejemplo, corresponde a la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior. La otra característica de la tabla ya la manejan todos ustedes, ya lo hemos visto en clase y en los videos anteriores. Así que vamos a seguir con esto, con un ejercicio. ¿Ya? Ahí vamos a ver el procedimiento para la construcción de la tabla, qué es lo que hay que hacer primero. Ya, continuamos en breve. Continuando con la clase, ahí estoy indicando el límite inferior, guión límite superior. Intervalo cerrado, toma el valor del límite inferior y aquí tengo un intervalo abierto. O puede presentarse de la misma manera pero separado con una coma. Las dos presentaciones son equivalentes. De donde L sub i límite inferior del intervalo y L sub s límite superior. El X sub i que vieron en la tabla, en la estructura de la tabla, corresponde a la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Es la suma del límite inferior más el límite superior dividido en 2. Corresponde al promedio aritmético de ambos límites. Lo que viene después de la tabla ustedes ya se manejan, que es la frecuencia absoluta, que es la F sub i minúscula. F sub i mayúscula corresponde a la frecuencia absoluta acumulada. El H minúscula corresponde a la frecuencia relativa. Y el H sub i mayúscula corresponde a la frecuencia relativa acumulada. Ahora paso a continuación a indicar algunas características de esta tabla de frecuencias por intervalos. A continuación, en la imagen, veremos las tablas de frecuencia para intervalos o por intervalos para variables continuas y discretas. Ustedes ya conocen cuáles son las variables continuas, que son con números decimales, y las discretas con números enteros. Bueno, la estructura para este tipo de tabla, para ambos tipos de variables, es la que estoy presentando, la estoy indicando. Primera columna, intervalo. Segunda columna, marca clase, X sub i. F sub i ya lo saben, frecuencia absoluta. F sub i mayúscula, frecuencia absoluta acumulada. H sub i, frecuencia relativa. Y la última columna, H sub i mayúscula porcentual, que es la columna final.
En la primera columna nos fijamos que tenemos los intervalos, corresponde a un límite inferior cerrado, ahí está el signo cerrado, guión límite superior, pero abierto. En la fila f sub i, minúscula, frecuencia absoluta, el total n vendría siendo la sumatoria de la tercera columna. Ahora vamos a pasar a explicar qué significa cada concepto y las características. Buenos días, estimados alumnos. La clase de hoy día, la número 6, construcción de tablas de frecuencia para datos agrupados. Bueno, ustedes ya se manejan en eso, ya saben lo que es una tabla de frecuencia y saben lo que es una variable cualitativa. Bueno, en este caso vamos a coger un ejemplo simple. Frutas. Puse peras, naranjas, kiwis. ¿Cuánta gente consume fruta? Son 8. ¿Cuántas naranjas? 10 y 2 kiwis. Si nos fijamos bien, la frecuencia relativa, ya todos saben que es dividir 8 en 20, queda 0,4, 10 en 20 y 2 en 20. Si sumamos esta columna, da 1, siempre da 1. Si quiero colocarlo en valores porcentuales, multiplico por 100. 0,40% en 40%, aquí tengo un 50% y 10%. Sumando los valores, podemos indicar un 100%. Entonces ahora yo puedo indicar cuántas personas les gustan las peras. 8, que corresponde al 40%. ¿Cuántas personas les gustan las naranjas? 10, 50%. ¿Cuántas personas les gustan las peras y las naranjas? 18 personas. Equivale a un 90%. Pienso que quedó claro. Ya sabemos que el procedimiento para construir tablas de frecuencia siempre nos referiremos a muestras. Recordemos que el tamaño de la muestra corresponde al número total de la segunda columna, que son las frecuencias absolutas. Bueno, estimados alumnos, siguiendo con la clase, el ejemplo 1 de una variable cuantitativa discreta, recordemos que son valores enteros, tenemos las edades de 12 amigos. Son 16, 14, 16, 17, 18, hasta la última que es 13 años. Ahí está indicado en la tabla. Bueno, en la tabla, para construir la tabla de frecuencia, tenemos que considerar los siguientes pasos. Primero, tenemos que calcular el recorrido. Recordemos que el recorrido es el valor máximo, 20, menos el mínimo, que es 13. Nos da un total de 7. La cantidad de intervalos se subí, aplicamos la fórmula de Sturges, es que está explicada, bueno, con más detalle en el apunte, en la pizarra virtual, que me imagino que ya la leyeron, la vieron. Indica que es 1 más 3.3 logaritmo de n. N, que en este caso es 12. ¿Por qué motivo? Son 12 amigos. Es una muestra de 12 amigos de distintas edades. Haciendo el cálculo da 4,561 y aproximado 5. La cantidad de intervalos son 5. La amplitud, recordemos, corresponde al rango o recorrido dividido por la cantidad de intervalos. Eso es 7 dividido en 5, 1.4, redondeamos a 2. Esto es muy importante, estos tres cálculos, para lo que viene, que es la construcción de la tabla en sí con los intervalos. Ahí la voy a pasar a explicar en el siguiente video. Alumnos, siguiendo con el ejercicio, la tabla, ahí está el formato de la tabla, las edades, es la variable, y están los intervalos. ¿Cómo lo hicimos? Fíjense bien. Vamos viendo primero la marca de clase. Dijimos que la marca de clase es la suma de los límites dividido en 2. Bueno, 13 más 15 son 28, la mitad de 28 es 14. 15 más 17, 32. La mitad de 32, 16. Bueno, acá si nos fijamos bien son 36, 18. Aquí da 20 y 22. Si nos fijamos bien, van de 2 en 2. ¿Ya? Frecuencia absoluta. ¿Cómo lo vemos en la tabla? Tenemos que considerar los jóvenes, o los amigos en este caso, que tienen 13 y 14 años. No consideramos el 15, porque el 15 está considerado en el segundo intervalo. Vamos viendo. Tenemos lo siguiente. Vamos a tachar. Vemos 13 y 14. Tenemos 1, 2, 3. 3 amigos están en ese rango, en ese intervalo.
Ahora, en el segundo intervalo, 15 y 16 se consideran. 17 va en el tercer intervalo. 15 y 16. 15 y 16. 1, 2, 3, 4. No hay más. 4. Tercer intervalo. Consideramos los que tienen 17 y 18 años. El 19 va para el cuarto intervalo. 17 y 18. 1, 2, 3. Cuarto intervalo. Consideramos los amigos que tienen 19 y 20 años. 19. ¿Cuántos son? Y 20. 1, 2. ¿Ya? Y 21 y 22 años no hay ninguno. 0. Sumamos la columna de F sub I minúscula, que es la frecuencia absoluta. ¿Cuántos suman? 12. Recordemos que 12 corresponde al tamaño de la muestra. Son 12 amigos. Está bien, estamos calzando bien. F sub I mayúscula, ¿qué es lo que es? Frecuencia absoluta acumulada. Esto ustedes ya lo saben porque lo vimos en los videos pasados y clases anteriores. 3 se traslada para este lado y se van sumando de forma escalonada. 3 más 4, 7. 7 más 3, 10. 10 más 2, 12. Y 0 más 12, 12. Coincidimos. Estamos bien. H sub I, ¿qué es lo que es? Dividir 3 en 12. Entonces vamos a hacer con la ayuda de la calculadora 3 dividido en 12, 0,25. 0,25. Después, ¿qué más tenemos? 4 en 12. 4 dividido en 12, 0,333. 33. Con dos decimales trabajamos. 3 en 12, 0,25. ¿Ya? 2 en 12. 2 dividido en 12. 0,1666. 0,16. Bueno, esto es 0. Veamos, ¿cuánto suman los valores? 0,25 más 0,33 más 0,25 y más 0,16, 0,99. ¿Cuánto tienen que sumar? Tienen que sumar 1. Entonces, en este que está acá, fíjense bien, lo van a aproximar a 0,17. Si les falta. Si pasan a 1,001 o 1,1, le quitan a este el valor que está en exceso. Entonces, si lo dejamos como corresponde, para poder dejar el valor 1, lo llevamos a 0,17 o 17 centésimos. ¿Ya? Entonces aquí, si yo quiero dejarlo expresado como porcentaje, es multiplicar por 100. 25%, 33%, 25%, 17%. ¿Cuánto creen ustedes que suman eso? 100%. Exacto. Debemos considerar, aparte de los valores y del valor n, que en el video anterior vimos que r era 7. Recordemos de dónde salió el 7. De la diferencia entre el valor mayor de los datos, que era 20, menos el menor, que es 13, 7. La cantidad de intervalo aplicamos la fórmula de Sturges. 1 más 3.3 por el logaritmo natural de n. n es 12. Eso lo aproximamos a 5. Y la amplitud, obviamente, que era el rango r dividido en la cantidad de intervalo. Lo aproximamos a 2. Y bueno, espero que se haya entendido la clase. Bueno, les comento que en el link tareas y actividades, ¿ya?, de la clase respectiva, hay una guía para que la desarrollen ustedes en casa, la hacen de forma ordenada en su cuaderno. Ya, no olviden eso. Bueno, les deseo que estén bien junto a su familia. Repasen lo visto, toda la materia en la pizarra virtual. Bueno, un gusto, hasta la próxima. Nos vemos.